conversemos en torno a las relaciones que se dan entre arte y ciencia y qué es lo que se piensa desde cada facultad en torno a esa relación. Entonces, me parece clave que para comenzar esta conversación tratáramos de definir qué es lo que estamos entendiendo por arte y qué es lo que estamos entendiendo por ciencia. Pero me parece que para que sea más productivo sería clave no que desde la Facultad de Ciencias nos digan qué es ciencia, sino que desde la Facultad de Ciencias qué es lo que se está entendiendo por arte, en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales qué es lo que se está entendiendo por ciencia. Entonces creo que para perder un poco la comodidad y hablar desde el terreno que no nos corresponde, podríamos comenzar. No sé si Pablo quisiera comenzar entonces. Pues no quisiera, pero voy a hacerlo ya que me dijeron a mí que comenzara. ¿Sobre qué se entiende por arte desde la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería? Sí. Yo la impresión que tengo es que no se entiende. No podría hacer una definición sobre qué hemos pensado nosotros alrededor de lo que sea el arte. Lo que sí es cierto es que hay al menos alguna impresión de que es importante avanzar hacia ciertos procesos de sensibilidad, de entender un poco mejor el entorno, y seguramente el arte permite cultivar unas ciertas formas tal vez más equilibradas de concebir el oficio científico, pero que tengamos nosotros claros qué es arte, creo que vamos a tardar en pensar algo así. Bien. Y si no se entiende qué es arte, ¿cómo se entiende esa relación entre arte y ciencia? Eso está porque todo bien. Definir qué es arte, bueno, puede ser difícil. Incluso ¿cierto? Que es ciencia. Pero mirar dónde se puede cruzar puede ser de pronto más productivo. Es decir, desde el punto de vista institucional uno creería que hay un lugar de encuentro que es el diseño, y que seguramente en el quehacer científico pues hay elementos creativos muy importantes en lo que significa el oficio científico. En ciencia, o por lo menos como funciona aquí la facultad, pues uno pensaría que hay dos niveles, ¿cierto? Hay el nivel de las ciencias básicas o las ciencias naturales, donde habría una investigación que llamaríamos de una forma más o menos ingenua, pura, y luego hay unas ciencias aplicadas como la ingeniería, ¿no? Yo creo que seguramente el elemento creativo en las ciencias naturales, uno piensa en la física, o piensa en la química, o piensa en ciertos contextos, es fundamental. Es fundamental que si se quiere hacer cierta investigación novedosa o estar en la frontera, digamos, del conocimiento, ahí es fundamental. En las ciencias aplicadas yo creería que es más importante pensar más que en el elemento creativo, o sí en el elemento creativo, pero más orientado hacia el diseño. En ingeniería es fundamental el diseño. Y Alberto, ¿cómo se ve esa relación? A ver, yo partiría de ciertas polarizaciones que se hacen usualmente en torno al arte y la ciencia. La ciencia es racional, el arte es intuitivo, la ciencia es sistemática, el arte es exploratorio, en fin, son como polaridades que están a veces muy instaladas en los imaginarios, no solamente en los imaginarios sociales, sino en los imaginarios académicos, ¿sí? Por consiguiente, se tiende a decir, la ciencia no es arte y el arte no es ciencia. Entonces, somos dos entidades distintas. Sin embargo, en la práctica, creo que es muy difícil crear esas disociaciones tan radicales, digamos en el mundo real, ¿sí? Porque en la vida cotidiana uno devenga tanto del aporte de conocimiento de la ciencia a su aplicación en la tecnología, como de los aportes estéticos que pueden dar el diseño, la arquitectura y ese mundo un poco más etéreo que es el mundo de la obra de arte, que es un mundo que ya se ha diluido en lo que hoy llaman la producción de sentido o la construcción de sentido. Entonces, si uno parte de la vida cotidiana hacia las polaridades, puede que sí encuentre grandes diferencias, aparentes, porque no todo es blanco y negro. Cuando se institucionalizan la ciencia y el arte, de pronto sí se crean polaridades. Obviamente Colciencias no atiende arte y el Ministerio de Cultura no atiende la ciencia.
pero que en la investigación que patrocina el Ministerio de Cultura no se usen métodos aproximadamente cercanos a la ciencia, es imposible. Y que incluso en las investigaciones que se hacen en los campos de ciertas ciencias no haya, como dice Fabio, un componente creativo importante. Entonces yo veo que la polaridad es más formal que real, y por eso me remito al mundo de la vida cotidiana. Creo que también hay a veces cierta confusión. Cuando se dice ciencia, se piensa en ciencias básicas, pues ciencias duras, ¿no? Y como que en esa relación parece que se excluyeran las ciencias sociales. Entonces, Jorge Orlando yo creo que podría allí darnos algunas pistas, ¿no? Porque eso, en el imaginario se dice ciencia, se piensa en laboratorio. Entonces cuando se busca las relaciones como el artista trabajando en un laboratorio de biología para hacer arte transgénico, por ejemplo. Pero las ciencias son también las ciencias sociales. ¿Cómo se ve allí esa relación? A ver, yo tengo una visión muy, en cierta manera, muy convencional y elemental de una primera aproximación a esta relación. Yo creo que toda persona, en cierto modo, se relaciona con el mundo, por una parte, de una forma racional, tratando de conocer la realidad, de describirla de una manera que sea comprobable, y por otra parte se relaciona con la realidad disfrutando estéticamente esa realidad. El científico natural, sobre todo, pues está viendo una planta, un animal, un cristal, y puede estar tratando de convertirlo en una ecuación matemática y explicarlo matemáticamente. En ese sentido está haciendo ciencia, pero al mismo tiempo probablemente se puede estar enamorando de la forma, del elemento estético que está ahí en juego. Entonces yo creo que en esas ciencias en las cuales está la naturaleza como objeto de conocimiento, probablemente es muy fácil encontrar los elementos estéticos que el científico puede disfrutar y que hacen que el científico sea al mismo tiempo o participe en una experiencia científica, en una experiencia estética. Incluso pues hay una gran cantidad de puntos de contacto que uno puede recordar. Por ejemplo, muchas de las formas de la naturaleza se han convertido en ecuaciones matemáticas, y yo creo que el caso más tradicional es el de los fractales. La gran cantidad de objetos estéticamente sorprendentes, muy bellos, que provienen de la naturaleza y que se pueden describir como una ecuación, como una fórmula. En las ciencias sociales realmente es mucho más difícil encontrar el elemento estético que pueda emocionar al investigador. El investigador está estudiando la sociología del crimen o en un periodo determinado, o está estudiando la producción de textiles el sistema de fábricas, y probablemente no estará muy pendiente de ningún elemento estético. Sin embargo, yo creo que también finalmente el arte tiene mucho que ver con la representación, con la imagen, con lo visual o con ciertos sentidos más que con el razonamiento, y hay muchas formas de representación de la realidad que yo creo que si los científicos sociales las tuvieran más claras, le encontrarían un elemento diferente a su objeto. Hay un elemento obvio tradicional, el mapa. Uno convierte una descripción de una sociedad en un mapa visual. Ese mapa puede tener toda clase de juegos formales que pueden tener un elemento creativo disfrutable, tanto, voy a no decir, liviano y humorístico. Yo recuerdo, por ejemplo, las tablas estadísticas que tiene un libro llamado Colombia Cafetera de 1928, que es maravilloso porque, por ejemplo, pone las tasas de mortalidad por departamentos, y lo que pone son ataúdes más grandes o más chiquitos. Y en un dibujo medio ingenuo, pero muy atractivo, o pone las tasas de matrimonio en Antioquia y en Boyacá, y resulta que pone gente con vestido de novia con distintos tamaños. Entonces, las barras que hoy vemos tan frías de las tablas que crea Excel o cualquiera de esos, las gráficas, aquí están creadas de una manera inventiva. Yo creo que el mapa es un elemento en el cual la ciencia social podría pensar en una forma de visualización que tenga un elemento estético, artístico, creativo. Por supuesto, toda la ilustración. Entonces, aquí hay una cosa que, sin salirse del trabajo propiamente científico del investigador, puede estar buscando
unos placeres estéticos. Yo creo que ese es un poco una de las líneas en las que, una sola de las líneas en las que probablemente la universidad tiene que trabajar, darle a sus estudiantes y a sus docentes la posibilidad de pensar que si están trabajando en cuestiones científicas, pues vale la pena que traten de ver qué puede haber allí que produzca una satisfacción estética, sea en las ciencias naturales o sea en las ciencias sociales. Y yo creo que también para quien está en el arte, que realmente es eso de construir, de hacer, el arte pues es una invención, es una creación, es que ese arte también representa o tiene que ver con algo científico, que puede ser explicado hasta cierto punto, nunca reducido a la explicación científica, pero detrás puede haber una explicación científica. Quizás a un artista le puede interesar muy bien tener muy clara la teoría de los colores, desde la que hizo Goethe hasta la que puedan tener hoy los físicos más sofisticada, y eso le puede dar algunas luces, y si no le da algo para hacer arte, que no importa, por lo menos le puede dar otra visión de la realidad. Como en el mismo científico, yo creo que realmente un buen mapa, un buen sistema de gráficos ayuda a entender el problema. Ahí hay un aporte, digámoslo, pragmático al conocimiento. No sé si una mirada artística ayuda a entender más una ecuación, pero de pronto. Pensándolo en términos, digamos, de proyecto y prácticos, es decir, pensando en la universidad, vale la pena pensar cómo es que se dan esas intersecciones, ¿no? Porque hasta el momento, digamos, se vieron algunas cuestiones generales, y no sé si vale la pena preguntarse que el arte le importa a la ciencia, porque la ciencia tiene que ser creativa, y la ciencia le interesa al arte, porque el arte debería producir una forma de saber. Creo que ahí podrían pensarse cruces que de alguna manera desidentifican los roles. El científico piensa, pero no crea. El artista es sensible y crea, pero no piensa, ¿no? Entonces, recordando la conferencia de Beatriz González, que se hizo en la universidad, hay algo muy interesante allí, y es como en la expedición botánica, los dibujantes aportaban al conocimiento en cuanto a la representación de una planta, pero al mismo tiempo el científico tenía que pensar en términos creativos para darle las instrucciones al dibujante. Y ahí aparecía un diálogo entre la ciencia y los modos de representación de la ciencia, ¿no? Es decir, cómo traducir una planta en el sistema de Linneo, y al mismo tiempo cómo el dibujante tiene la capacidad de irse a lo concreto de la planta para que el botánico comprenda una planta sin conocerla directamente. Entonces, la cuestión es cómo se piensa en la universidad ese tipo de relaciones, y no es un azar entonces que estén invitados aquí los 4 decanos. Una pregunta para poner a participar al decano de Ciencias Económicas. Por ejemplo, en economía, no sé, alrededor del 50% de los estudiantes de la Tadeo son del ámbito creativo. En ciencias económicas hay una subdisciplina llamada economía de la cultura, economía del arte. No sé si se pueden pensar justamente encontrar esas relaciones en contexto a partir de casos como eso. Es decir, hay una gran cantidad, no solo de personas que se están formando, sino al mismo tiempo hay un vacío en el país sobre datos creativos, ¿no? Y que tiene problemas reales. Con el Tratado Internacional de Libre Comercio no se sabe qué sucede en torno a la cultura, porque básicamente no hay datos. Quienes construyen esos datos son los economistas. ¿Qué pasa con los economistas de la Tadeo contextualmente? Y si se pueden construir esas relaciones. Cuando a mí me invitaron a participar en este conversatorio, pensé que el que menos tenía que decir al respecto era yo, porque era muy difícil pensar cuál es la relación entre economía, el estudio del mercado laboral y arte, o la administración de las empresas y arte. Pero cuando uno empieza a meditar sobre el tema, encuentra que sí existe muchísima relación. Y les voy a tratar de manifestar cómo se encuentra esa relación. Para todos es claro que las empresas que forman todo el tejido económico en un país, lo que hacen es producir bienes que ofrecen en los mercados para el consumo de las personas. Y las personas adquieren, buscan, demandan
artículos que desean, que les gusta, que quieren y les gusta. Ahí entra un elemento de estética, de belleza, de algo que admiran y que admiran como producto que les genera una satisfacción a través de sus sentidos, cualesquiera que son sus sentidos. Visual, la música, el oído, lo que sea. Sigue uno explorando y encuentra que las empresas y el éxito de una empresa en buena parte puede radicar en el éxito que tiene en el diseño de su producto, en cómo diseña un producto, cómo lo empaqueta, cómo lo ofrece para que sea un objeto que la gente diga, hombre, ese es un producto muy lindo. El ejemplo muy interesante que tenemos y conocemos muy bien es el de Steve Jobs, que está hoy en día mostrándose en cine, inclusive toda su historia. Fíjense cómo él desarrolló un producto que aparte de su desarrollo científico, hay una gran componente que es puro arte, que va en el diseño, desde su logo hasta toda la estructura y la belleza de su diseño de los aparatos, y cómo eso hace la diferencia entre el éxito de esa empresa o el fracaso. En este caso, un gran ejemplo de éxito y que se sustenta sobre un diseño y que hace que esa empresa tenga éxito en el mercado. Cuando usted junta las empresas en un mercado, en una economía, pues una economía tiene éxito si logra producir bienes que sean demandados. O sea, que la belleza estética genera valor. Y probablemente tiene mucho que ver con el cambio también un poco en la composición del consumo. Es decir, hace 100 años lo que se producía era lo básico, lo fundamental, no era tan importante, pero las economías del siglo XX crean más y más tiempo excedente, la gente paga mucho más por disfrutar que por simplemente sostenerse y vivir. Y yo creo que el mercado cada vez tiene un elemento mucho mayor de productos en los que el elemento estético es fundamental, porque lo que la gente está buscando es disfrute. Entonces se van de vacaciones y quieren ir al hotel diseñado por el superarquitecto. Hay mucho es la alimentación, que antes era la comida que hacía la mamá, ahora es una ciencia complicadísima lo de convertir el plato, cada plato, en elemento de diseño, porque la gente va a comer ya no tanto con la sensación de que yo como todos los días, sino voy a disfrutar estéticamente. Comprar una experiencia gastronómica. Una experiencia gastronómica, dirían ahora. Entonces sí, yo creo que hay un cambio muy fuerte en la estructura de consumo de las sociedades más o menos prósperas o medianamente prósperas. Que antes eso era la parte estética, era la ropa de los reyes y la ropa de la gente muy rica, la que se volvía un elemento como de creación elaborada. Ahora casi todo se volvió así. Y una cosa que es muy interesante, que es que el mercado reconoce y valora, claro, le da valor la gente está buscando a la eso, belleza, a lo artístico, a lo que es un objeto o un bien que se considere que tenga belleza. Eso le da un valor. Sí, miren que hay algo interesante en la conversación, va saliendo el asunto, y es que el asunto de la ciencia ya se descentró, porque no es el laboratorio, sino puede ser la regresión econométrica, ¿no es cierto? Entonces es descentrar un poco la noción de ciencia, que me parece clave. Y también lo que se ha ido descentrando es la noción de arte, porque el arte no son las altas artes, la alta cultura, el arte plástico, sino el arte pasa también por el diseño publicitario, por el marketing, y se amplía entonces el espectro. Y se empezó a hablar empezó a hablarse de belleza, de gusto. Entonces creo que me parece clave eso. En esas dos relaciones creo que algo complejo son como las representaciones ya establecidas. Pero cuando uno busca entonces llevar esto al contexto universitario, creo que hay que afinar mucho más las definiciones. Fíjense que sí fuimos definiéndolo sin saberlo, porque entonces el arte es lo creativo y que pasa por experiencias gozosas y de gusto, ¿no? Y la ciencia es aquello que de todas formas puede medirse, anticiparse, calcularse. Como incluso se puede calcular una experiencia cuando las personas van a mercar por medio de la disposición de los objetos,
la música que lo acompaña o cosas por el estilo. Creo que ahí se va ampliando el espectro. Pero a ver, es que Fabio puso un término muy importante que es el término diseño. Ajá. Diseño entendido como realmente entre la ciencia y el arte. Nosotros estamos sentados en unas sillas comunes y corrientes, pero estas sillas puede que ya por tradición saben que se necesitan unos apoyos, porque la ley de la gravedad todavía nos atrae hacia el piso, que la espalda tiene que tener un apoyo, entonces viene la ergonomía, en fin. Esto no sé hasta qué punto se llame ciencia aplicada, pero sí hay un conocimiento atrás que permite que uno se siente y la silla no se caiga. Y al mismo tiempo está pensado en términos de que los colores casen, Sí, que hay un elemento estético también allí. Ahora, el diseño es un fenómeno del siglo XX, eso es muy claro. Y el diseño surge en Europa, principalmente hacia los años 20, como una nueva forma como una nueva disciplina, si se puede usar la palabra, en que se podía tomar, y en la Bauhaus, por ejemplo, se tomó un poco de la ciencia y mucho del arte, pero el diseño tenía una aplicación. ¿Sí? Y el Lo que diseño, esto nuevo allí en relación, por ejemplo, con el diseño de los muebles del siglo XVIII, del gran carpintero del siglo XVIII que diseña muebles en París, ¿no era un diseñador? era no en los términos en que No los términos en profesionales. ¿Cuál la en que diferencia? los vieron. No, de hecho, la diferencia como resultado no existe. La diferencia como proceso puede sí existir, porque el diseño contemporáneo, el diseño del siglo XX se basó en la abstracción. Y es probable que el gran mobilier del siglo XVIII trabajara más por la experiencia sí. Y la abstracción muy tempranamente liberó una serie de objetos de las formas preestablecidas y permitió darle nuevas formas. A mí hay un producto de la Bauhaus que siempre me ha sorprendido, que es la silla cantilever de Marcel Breuer, que es una silla que tiene una pata, de hecho el espaldar se vuelve pata. Eso es un prodigio de equilibrio. Es puramente abstracta, es una línea, pero la línea es perfecta para que el peso de la persona sea sostenido en el aire, pero está sostenido en el aire y la pata reciba todo el esfuerzo. Eso es puro ejercicio de abstracción. Entonces ya el que podía hacer los muebles del siglo XVIII era más artista, si se quiere. Era entre la artesanía y el arte, y el diseñador del siglo XX está muy del lado de la técnica, de la abstracción, en cierta medida, si se quiere, de la búsqueda de una racionalidad pura. Obviamente el diseño evolucionó a lo largo del siglo y se entremezclaron muchas otras cosas, y sobra decir que ahora con los recursos tecnológicos el diseño tiene unos horizontes amplísimos, ¿no? Pero ese componente abstracto, el de poder llevar la forma al límite de la síntesis, que fue un ejercicio muy del siglo XX, ¿no? El famoso, lo que llamaron después minimalismo, era buscar la forma sintética que respondiera a una necesidad, porque ahí sí el diseño siempre va en pos de una necesidad que se puede cuantificar, que se puede dimensionar, que se puede calcular, mientras que el arte permanece más en la esfera de lo desconocido, llamémoslo así. Yo quisiera volver atrás sobre algo respecto a lo que se ha hecho aquí, que son las definiciones de la ciencia, por ejemplo, y es que efectivamente hay gente que lo asocia con el laboratorio. Aquí se ha hablado también de plantas y cosas de ese estilo, que son las ciencias empíricas, ¿no? Entonces uno debería ver tal vez dos momentos, ¿no? El científico cuando está haciendo la parte creativa de su labor, que es pensar, producir un concepto nuevo, pero luego hay una parte que es la verificación, donde ya entra uno, digamos, a la contrastación empírica y todo ese tipo de cosas. De pronto los griegos era mucho
más interesante la cuestión, porque ellos podían asociar dos ideales, ¿cierto? El de verdad, que luego fue tomando la ciencia como propio, y tal vez el de belleza, que el arte fue tomando como propio. Pero esto se rompe un poco cuando ya empezamos a hablar de ciencias empíricas. Eso fue después del Renacimiento, y entonces empieza a hablar de un método científico y demás. Pero esas convenciones creo yo que deben romperse. Einstein, por ejemplo, cuando le preguntaron a él cómo debía la gente verlo, pues lo único que se le ocurrió decir en algún momento era que él en su proceso de creación científica, por decirlo de alguna manera, debían entenderlo como un oportunista. Y era un oportunista en el sentido de que no hay un método para la ciencia. Uno asocia la ciencia a un método, digamos, a una cierta frialdad rigurosa, casi necrológica, asociada a un racionalismo que debe contrastar con una cuestión empírica todo lo que se produce, pero no hay un método. Este señor dice, no, yo soy un oportunista. Y es un oportunista en el sentido de que está buscando algo para resolver una cuestión compleja y no hay limitaciones para la creación en ese momento, no hay limitaciones para la creación. En cambio, uno puede pensar, en estas definiciones que se han dado aquí de ciencias, uno tendría que excluir a los matemáticos. Porque ¿cuál es el laboratorio del matemático? Sí, hay matemáticas aplicadas, pero hay matemáticas que no lo son. Y los criterios para avanzar en matemáticas a veces parecen tomados directamente de criterios canónicos de lo que se entendía por belleza en un sentido clásico, ¿no? Se habla de simetría, de coherencia, de, no sé, estructura interna y demás. Bien, ya está acabando el tiempo, entonces vale la pena cerrar como pensando en la universidad y esa relación que está buscando. ¿Qué preguntas o qué problemas debería plantearse la universidad desde este momento hacia el futuro para que esa relación se realice de verdad? Entonces, ¿qué problemas les podemos plantear a la universidad? Bien, visto nuevamente desde el punto de vista de los programas de ciencias económicas y administrativas, por la discusión que hemos tenido, resulta claro que los estudiantes, tanto de las ciencias económicas como de las ciencias de la administración, tienen que adentrarse en los problemas o en los temas que tienen que ver con diseño y arte y belleza. Porque, como hemos hablado, eso tiene mucho que ver con el éxito de los sistemas económicos, o primero, de las empresas como núcleo fundamental, microeconómico de una economía y de los sistemas económicos. Sí tienen relación, y sí es importante que los estudiantes perciban eso y tengan eso absolutamente claro. El diseño, la forma, una fábrica automotriz, para una fábrica automotriz es muy importante el diseño, cuál es la línea, cuál es el color, cuál es la textura, todo eso influye muchísimo en el manejo de un producto y en el éxito del desempeño económico de una empresa, como hemos dicho. Alberto, ¿decir algo? A ver, yo, desde el punto de vista de universidad, yo creo que los puntos de encuentro pueden buscarse no tanto a través de esto que se llama interdisciplinariedad o cosas parecidas, sino en la búsqueda de en qué nos parecemos, que es la idea que yo tengo. Creo que nos parecemos en muchas cosas y lo importante es poder compartir lo que se hace en un campo con lo que se hace en otro campo con lo que se hace en otro campo y ver en qué nos parecemos. Porque es que, vuelvo a decir, las polaridades de que hablé al comienzo son más ficción que realidad, creo que Fabio lo ha ratificado. Entonces, aparentemente lo que más nos separa son los métodos, pero de pronto no tanto. El rigor, en fin, buscar realmente en qué nos parecemos, para poder crear asignaturas donde eso se proyecte. Porque no es solamente que en un curso participe Fabio y participe yo y ya resolvió el diálogo arte-ciencia, sino ir un poco más allá.
que era lo que planteaba Paco Jarauta en la última conferencia, que era como crear los nuevos perfiles profesionales, los nuevos campos de trabajo, que ya no sean tan encasillados, disciplinarios, sí, que sean más integrados. Bien, Bueno, yo creo que en ciencias sociales y en disciplinas como el derecho hay también otra área en la cual hay una manera de traer el arte a la disciplina, y es que en general esas son unas disciplinas científicas. Incluso la palabra científica puede ponerse un poco entre comillas, porque en el fondo se trata pues de unas codificaciones, de reglas que más o menos se aprenden a aplicar, etc. Sin embargo, se aplican en la vida, y se aplica en una vida muy compleja, y esa vida compleja no la describe el abogado ni la describe el tratadista. Generalmente esa vida compleja la puede descubrir el estudiante y experimentarla con emoción cuando la encuentra, por ejemplo, en la literatura o cuando la encuentra en el cine. Yo creo que todos recuerdan las escenas de esas películas que terminan siempre en el momento en que hay un gran debate y el juez toma alguna decisión, y ese es el final, o el jurado, después de 12 señores en pugna, termina diciendo: este señor es inocente. Y todo esto es una aproximación diferente a lo que el estudiante tiene que conocer. Yo creo que en un área como ciencias sociales hay dos cosas que debíamos tratar de promover, prácticas sencillas. Una es tratar de que la gente piense mucho en términos de la representación gráfica, es decir, que aprendan a convertir lo que van descubriendo, conociendo, en mapas o en dibujos o en ilustraciones, y ahora con la tecnología en ilustraciones en 3 dimensiones y en lo que se quiera. Es decir, que traten de pensar eso que están diciendo conceptualmente, qué tipo de apoyo visual, gráfico puede tener, y eso yo creo que los acerca al diseño, los acerca a muchas otras cosas. Y lo otro es realmente tratar de volver a pensar en la literatura, en el cine, en otras disciplinas, cómo se reflejan estas disciplinas. Incluso pienso en economía. Yo creo que la visión que tenemos todos de la caricatura del ahorrador sigue siendo el padre Goriot de Balzac, la novela del tipo que se autodestruye a punta de avaricia, que son elementos de una cosa económica. Yo creo que esas son áreas en las que de pronto se pueden pensar cosas concretas. Ahora, en nuestra facultad hay otra cosa, y es que hay un departamento de humanidades. Como departamento de humanidades tiene un lugar muy propio para hacer este tipo de cosas, y también tiene una función en cierta manera teórica, científica, que es tratar de pensar el problema. Finalmente, en humanidades existen las disciplinas llamadas estética, que es la teoría del arte, que es lo que hace que sintamos algo placentero cuando vemos algo que lo consideramos o armónico o bello o inarmónico o feo, pero que nos produce una sensación física, en cierto modo, la estética. Y esa es otra función que obviamente estará ahí. Es decir, habrá que pensar mucho todo esto por parte de quienes ya tienen como su tarea profesional pensar precisamente en el arte. Fabio, para cerrar. Yo veo 2 niveles, porque las relaciones de esta naturaleza pues emergen de forma más o menos natural, y es difícil forzarlas planteando problemas. Pero hay escenarios, digamos, de actualidad relacionados con la tecnología que yo veo un área muy concreta. Por ejemplo, el campo del modelado y la simulación. El modelado y la simulación es un área transversal a todas las ingenierías, a todas las ciencias, a todas las disciplinas. ¿Y qué es modelar y simular? Pues es simplemente hacer una representación sobre un objeto cualquiera y con técnicas computacionales intentar correr la película. Ahí hay también un área de representación que, si se logra perfeccionar desde el punto de vista visual, se convierte en una herramienta muy poderosa. Eso sería un asunto muy concreto, pero yo estoy completamente de acuerdo con Orlando en el sentido de que, bueno, yo lo voy a decir en otro término, creo que lo fundamental es la cultura. Si uno logra ver la ciencia, que no es fácil, pero un ideal interesante sería lograr ver la ciencia también como un elemento más de la cultura, así como la literatura, que eso a nadie le sobra y es bueno para todos, y ahí las conexiones van apareciendo en forma más o menos espontánea. También es interesante ver la ciencia como la cultura, porque son los legados del conocimiento más interesantes, entre otros, pues, que ha dejado la humanidad. Entonces, yo creo que si uno logra mostrar esa dimensión de la ciencia como la cultura, la forma en que la historia de las ideas ha permitido que tengamos lo que tenemos, ahí podrían aparecer vínculos interesantes.
Muchas gracias por la participación de los decanos. Creo que han quedado unas preguntas claves para pensar justamente la universidad hacia el futuro en el contexto de la celebración de los 60 años y que desde luego la relación entre arte y ciencia no solo sea un eslogan de la universidad, sino que se realice en el aula de clase y en las investigaciones.